A través de todos los años que llevo en el Señor, ya son más de 25 años de experiencias con el Señor. He visto cosas muy hermosas en esta vida de la fe. He conocido el amor, he conocido el perdón, he conocido la misericordia, he conocido los milagros, los he vivido y los he visto. He descubierto cosas asombrosas en la Biblia, pero también he descubierto cosas impresionantes en las personas. De modo que en todos estos años he visto cómo el cuerpo de Cristo ha sufrido, ha padecido, pero también he visto al cuerpo de Cristo crecer, desarrollarse, avanzar en su llamado a la conquista por las almas. He visto a la iglesia predicar con pasión. He visto a la iglesia predicar cosas raras también. He visto a mucha gente venir a los pies del Señor. He visto a mucha gente volverse atrás. He visto el amor y la fidelidad, no solo de Dios, sino también de la gente. Hoy aprecio mucho la enorme ventaja que significa tener gente fiel a tu lado, pero también he conocido la deslealtad de muchos y he entendido que a medida que Dios te da más para dirigir, a medida que Dios te da más sabiduría para dirigir tu familia, a medida que Dios te da mayor gracia y unción para que te vaya bien en los ministerios, y a medida que Dios te da mayores provisiones o riquezas para que te vaya mejor en los negocios, tú necesitas gente leal a tu lado. Dile al que está allí a la par tuya, dile: tú necesitas gente leal a tu lado. Esta palabra que tengo en mi corazón, que hoy les voy a compartir, la he tenido hace más de un año allí latente, y se llama ¿cómo tratar con la deslealtad? El apóstol Pablo escribe algo maravilloso a Timoteo que nos ayuda mucho a ver la forma en cómo podemos nosotros tratar con la deslealtad. Y dice en la segunda carta, capítulo 3, desde el verso 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Di conmigo: voy a evitarlos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En estos días tan desafiantes, y vengo diciendo esto desde que comenzó el año, estos días son muy desafiantes, son muy fuertes, pero nos toca vivirlos a nosotros. Qué privilegio, qué honor vivirlos con el Dios de la gloria.
Pero son días también diferentes a todos los días que nuestras generaciones pasadas vivieron. Estos días son muy determinantes, son días muy decisivos, pero además también son días inusuales, son días muy acelerados. Si el año pasado usted decía que el tiempo estaba pasando muy rápido, este año está pasando más rápido, porque todas las cosas ocurren aceleradamente delante de nosotros. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, escuche bien, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pero él hace una explicación muy extraordinaria desde el verso 12 al verso 5 y explica por qué los tiempos serían peligrosos. Es notable que el apóstol Pablo está haciendo aquí una referencia muy puntual, como para dar respuesta a quienes podemos preguntarnos por qué dice que estos tiempos son peligrosos. Pablo no se está refiriendo al diablo para decir que estos tiempos son peligrosos por causa del diablo. Pablo no se está refiriendo a los demonios para decir que estos tiempos son peligrosos por causa de los demonios. Pablo no se está refiriendo a los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes para decir que estos tiempos son peligrosos por causa de ellos, no. Y no lo dice porque ignore la existencia de esos seres tenebrosos. Pablo los conoce muy bien y habló de ellos muchísimas veces y se registraron esas palabras en la Biblia. Pero en este caso Pablo, cuando le dice a Timoteo, no está refiriéndose a los demonios y a toda la potestad de las tinieblas, sino que dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos por los pseudos hijos de Dios, por los pseudos creyentes, por aquellos que dicen amar a Dios, pero están detrás de sus propios intereses. Entonces Pablo dice, por causa de estos pseudos hijos de Dios, pseudos creyentes, o como usted quiera llamarlos, como le llaman en muchas partes, los pseudos cristianos, que estarían en nuestros tiempos en la iglesia del Señor Jesucristo, no siendo parte de ella, sino aparentando ser parte de ella. Pablo dice, eso hará que los tiempos se vuelvan muy salvajes. Entonces el verso 5 en la versión de la Nueva Traducción de la Biblia al Día dice, ellos irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. En otras palabras, vendrán a nuestras reuniones, escucharán lo que se les predica, pero en sus corazones ellos nunca creerán lo que se les predica, no lo abrazarán, no lo harán, no lo tomarán para sí, los principios no los harán normas de su vida para que les guíen y les ayuden. Entonces, el hecho de que una persona esté oyéndote no significa que está creyendo lo que tú le estás diciendo y no significa que le importe lo que tú le estás diciendo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, oirán, sí, pero no creerán lo que se les habla, porque tienen cosas malignas en su interior, en su corazón. Por eso Pablo dice que esta clase de personas son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, injustos, impíos, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. La apariencia no es lo que es. La apariencia es solamente un disfraz de las cosas. Entonces Pablo dice que ellos por fuera parecen santos, pero la verdad es que son unos diablos por dentro. Y esto es bien interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo. Usted verá mucha gente sentada en nuestros cultos, en nuestras actividades, en nuestras reuniones de trabajo. Gente que al final no parece mala, pero Pablo dice que ellos no producen soluciones. Pablo dice que a ellos no les importa aquellas personas que están siendo oprimidas por el diablo. Ellos no trabajan para que el reino de Dios avance, porque ellos solo están buscando su beneficio personal. Por eso Pablo dice, estos tiempos serán muy salvajes porque serán difíciles. Y es a lo que el Señor Jesucristo también se refirió en Mateo capítulo 25, cuando dijo que el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Entonces, leer en gente, la gente deja de confiar en Dios, la gente deja de creer en el amor, en la fe, la gente deja de confiar en las personas por este tipo de gente que no son nacidos de Dios.
el apóstol Pablo expresa que el problema real de la iglesia hoy por hoy no es el diablo. Nosotros queremos echarle la culpa al diablo de todo, pero Dios quiere que veamos un poquito más allá y que nuestro problema realmente es la gente desleal, es la gente traidora que está dentro de nuestras filas, que muchas veces entra en nuestras casas, que a veces está en nuestros negocios, que a veces camina con nosotros, pero nosotros no sabemos porque ellos están fingiendo honestos, están fingiendo amor y no lo sabemos. Entonces, fíjense en esto, la iglesia lucha. Yo quiero que vean ustedes lo que nos pasa a nosotros como iglesia. Es decir, no a nosotros solamente, sino toda la iglesia de Cristo. La iglesia vive una experiencia tremenda y a veces nos cuesta entender cómo no quedar presos, atrapados en las artimañas de Satanás. Como iglesia, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros luchamos siempre con un enemigo que es invisible, un enemigo que no vemos, el diablo, Satanás o cualquier demonio, potestad o principado. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dio su poder, nos otorgó poder a través de su sangre, nos otorgó poder a través de su palabra, nos otorgó poder a través de su espíritu. Y Él dice que nosotros como iglesia no solo hemos vencido, sino que podemos vencer a Satanás y a sus demonios también por nuestro testimonio, y que podemos vencer porque nosotros nos hemos atrevido a sufrir el evangelio de Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 12. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una iglesia que es visible vence a un diablo y a todas sus huestes que son invisibles. Y usted sabe que eso humanamente es imposible de lograr, pero cuando tu enemigo se vuelve invisible, entonces es difícil que pueda saber dónde está como para atacarlo y hacerle daño o para destruirlo. Lo que usted quiere saber, lo que yo quiero saber es dónde está nuestro enemigo para atacarlo y destruirlo. Me refiero a Satanás y sus demonios específicamente. No me estoy refiriendo a personas. Pero el Señor también es cierto que nos ha capacitado. Te ha capacitado, me ha capacitado y te sigue capacitando para que tú enfrentes a Satanás y lo venzas. Dios te ha dado las armas de la luz, sus armas. Te ha dado su nombre, te ha dado la fe, te ha dado la armadura de Dios, te ha dado su palabra, para que tú derrotes a Satanás. Entonces, hasta ahí no tenemos ningún problema porque decimos, Dios nos dio sus armas para vencer al diablo, para derrotar a los demonios, para destruir todas las artimañas que ellos tienen, porque Él nos concedió su autoridad, y con esas herramientas y con esas armas, entonces, tú y yo podemos vencer a ese enemigo invisible, y Él al final, ¿qué dice? Si lo resistimos, termina huyendo de nosotros. Porque es más grande el que está con nosotros que el que está en Él o con Él. Porque Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En fin, podemos creer eso y declarar la palabra y estar confiados de que ningún enemigo que se llame diablo, Satanás, demonios, principados, potestades, no importa el nombre que tenga, nos podrá vencer. Y eso lo tenemos bien claro y estamos felices de eso. Escuche, entonces ¿qué vemos nosotros? Una iglesia visible derrota a un diablo y a sus demonios que es invisible. Y cuando esta iglesia visible lo derrota a él y a sus demonios, eso le provoca al diablo mucha ira, gran ira. Que gente de Dios, escúcheme, encapsulada en carne y hueso, metida dentro de un tiempo caído, de un tiempo cronos, metida dentro de un cuerpo que se cansa, que tiene dolores, que tiene hambre, que tiene sed, que se desgasta, y con un alma que a veces entra en angustia. Con todas esas limitaciones, cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando usted y yo dejamos que el poder del Señor tome nuestra vida y que su autoridad esté sobre nosotros, nosotros podemos vencer a todo diablo, a cualquier enemigo invisible, llámese como se llame, y lo avergonzamos y lo sometemos porque Dios nos ha dado ese poder. Entonces, no tenemos problema y creemos eso, y es maravilloso que lo creamos porque eso es verdad. Los demonios se sujetan al nombre de Cristo cuando nosotros lo usamos, y lo usamos con dignidad, y lo usamos con santidad, y lo usamos con obediencia y con fe y con humillación ante el Señor. Entonces Satanás le teme a eso. Pero el apóstol Pablo dice que el problema real de la iglesia no es el diablo. ¿Por qué no es el diablo? A muchos de nosotros que ya estamos un poquito más creciditos, no nos preocupa Satanás ni los demonios. ¿Por qué? Porque sabemos cómo vencerlo. Sabemos cómo vencerlo. El que no sabe, entonces entrénese, capacítese, deje que el Señor lo capacite, deje que el Señor lo entrene, deje que Dios haga con usted una persona adulta, madura en el espíritu, porque Dios quiere que también usted venza al diablo. Entonces, pero ese no es nuestro problema. El problema es la gente desleal que puede haber aquí.
que puede estar al lado nuestro en una situación particular, que puede estar en el lugar donde nosotros hacemos vida cotidiana. El problema es la gente mala que puede infiltrarse y dañarnos para que no tengamos éxito en lo que Dios nos ha encomendado. Así que el problema más difícil y lo que le ha hecho daño a la iglesia del Señor Jesucristo es la gente desleal, los ministerios desleales, los encargados desleales, los servidores desleales, los ministros desleales, que se echaron a perder, que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son por sus frutos, por sus obras. Dicen que son hijos de Dios, pero se niegan a obedecerle. Siempre tienen una mejor idea que la de Dios, siempre se creen mejores que los demás, pero en realidad Jesús los identificó a esta clase de gente en Juan 8 y les dijo: ustedes son hijos de Satanás. Y Él les dijo la razón por qué Él les decía eso. Y les dijo: porque ustedes quieren hacer la voluntad de su padre, el diablo, quien es un mentiroso y quien es un homicida desde el principio. Observe por favor la estrategia del diablo. ¿Qué hace el diablo? Todos los días le ataca a usted con dardos de fuego, le envía pensamientos, le envía opresión. El diablo lanza enfermedades, ataca su mente con pensamientos oscuros, le hace vivir la tentación de una manera tan provocativa que usted sucumba ante ella y traicione a Dios. El diablo le hace sentir a usted gastado, cansado, trata de perturbar sus emociones con cosas del pasado, pero usted se levanta en el poder del nombre de Cristo y usted vence al diablo. Así de simple. Ahora, ¿qué hace el diablo? El diablo dice esto: yo no te puedo vencer con mis armas, que son invisibles, porque además estás creyendo en el Señor, Dios te está entrenando y lo sabes hacer. No te puedo vencer con mis armas, pero ya sé cómo te voy a vencer, dice el diablo. Voy a usar a personas de carne y hueso como tú, pero no a cualquiera, al que tú amas, al que tú quieres, al que tú le diste tu confianza, al que tú te entregaste, aquel por el que tú trabajaste, aquel en el quien has puesto tu corazón. Yo lo voy a usar. A causa de sus debilidades y pecados, me dio el control de su mente y de su corazón, y lo voy a usar contra ti. Y eso es lo que hace el diablo: usar gente a la que le tenemos afecto para dañarnos. ¿Por qué hay tanto dolor en el matrimonio cuando una de las partes es infiel a la otra? Bueno, porque una de las partes golpeó con traición y deslealtad a la otra. Y cuando eso ocurre, los hijos sufren, los nietos sufren, todo alrededor sufre. ¿Por qué? Porque se violentó la unión matrimonial, las promesas, los votos, el plan de Dios se violentó. Lo mismo ocurre cuando en el trabajo un socio es desleal contigo y eso te entristece, te deprime, porque tú has creído en Dios, has tratado de obedecer a Dios, has sido fiel, has sembrado, has diezmado, has servido al Señor, te has sacrificado por el Señor, y de repente el socio en tu negocio te traiciona. Eso te lleva también a la depresión, a la tristeza, o cuando estás en una relación distinta de amistad con alguien y esa persona te traiciona. En la iglesia esto pasa con gente que hemos entrenado, que hemos capacitado, gente a la que le hemos dado nuestro tiempo, nuestra vida, gente en la que nos hemos desgastado, por la gente en la que nos hemos trasnochado, que hemos sacrificado días de disfrute, de descanso, de deleite, o con nuestros hijos, y te ha podido pasar a ti también. Y de repente esas personas se voltean, te traicionan, hablan de ti, buscan de alguna manera destruirte, arruinarte. Y eso es lo que el diablo sabe que a ti te lastima más que cualquier arma de las tinieblas. Que una persona que tú crees que te ama, de repente te ataca como un diablo, como una diabla, y sabes que ahí nunca hubo amor verdadero. Eso el diablo lo sabe. Entonces el diablo entiende que esa es la única manera de sacarte a ti o a mí del camino, si encuentra que nuestro corazón está dañado. Porque la gente puede traicionar, dañar, pero si el corazón está sano y está firme, el diablo no podrá entrar en él. De modo que todo ministro del Señor debe cuidar su ser interior. Todo creyente, todo varón o mujer que confíe en Dios, que ame a Dios, que sirva a Dios, que crea que es hijo de Dios, debe cuidar su ser interior. Debe proteger su ser interior. Debemos seguir el consejo de Salomón cuando dijo en Proverbios 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si tú cuidas tu hombre interior, por más que vengan ataques de afuera,
tú siempre vas a vencer. Si tú estás sano por dentro, vas a vencer toda adversidad por fuera. Cuando dices, lo que me hicieron me dañó, mentira, no te dañó, tu corazón ya tenía problemas. ¿Me estás siguiendo? Porque la gente siempre va a hacer cosas, pero si el corazón está sano, si el corazón está firme, si el corazón está sólido, no hay nada afuera que te pueda dañar. Y el Señor Jesús lo ratificó cuando dijo, no es lo que está afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de adentro de él. Eso lo daña, lo perturba. Entonces alguien te puede traicionar, pero eso no te daña. No te engañes a ti mismo, no te engañes a ti misma. Lo que te daña es lo que ya estaba dentro de ti. Entonces no digamos mentiras. Si algo de afuera tú dices me dañó, mentira, tu corazón ya tenía problemas. Lo siguiente es que debes cuidarte de las acechanzas del diablo. Esta palabra acechanza es la palabra metodeia, que significa método, planes, maquinaciones, plan sistemático, complot astuto, engañoso. Se refiere a las obras progresivas que conducen a un resultado deliberado. En otras palabras, nadie es desleal de un día para otro. La deslealtad toma tiempo. Es igual que la infidelidad en cualquier otra área de la vida. Eso toma tiempo. Nadie es infiel de un día para otro. Las cosas se trabajan, se desarrollan, y todo esto nace de un espíritu incorrecto que está dañado y perturba y lastima. Entonces, la deslealtad es un plan progresivo, deliberado, consistentemente desarrollado. De modo que muchas veces tú has sido lastimado, lastimada, porque tus peores enemigos son los desleales que están a tu lado, que ganaron tu confianza, que mostraron falso amor, que siempre persiguieron tus propios intereses, pero siempre creíste que Dios los podía cambiar, que era un error humano, que eran cosas, que también le puede pasar a cualquiera. No, ellos están trabajando en una línea y saben hacia dónde van. Mi esposa y yo pasamos muchos años retenidos por causa de los desleales que teníamos alrededor de nosotros. Pero cuando Dios intervino y abrió nuestros ojos, tuvimos más crecimiento en los últimos 5 años, en estos últimos 5 años, que en los primeros 10 años cuando comenzamos esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios abrió nuestros ojos y nos hizo ver cómo podíamos trabajar. Yo era una persona que solía llorar mucho por aquellos que me lastimaban, que hablaban mal de mí. Sufría, y el Señor un día me dijo, me vio en esa situación y me dijo, hijo, no llores más por esta situación. No llores más por aquellos que te hieren. Arranca ese dolor de raíz. Saca ese cáncer. No hables, no murmures, no digas esto a nadie más. Solo sácalo, porque si lo sacas, sanarás tu corazón, sanarás tu casa, sanarás tu trabajo, sanarás el ministerio, sanarás la familia, sanarás la iglesia, sanarás la ciudad, sanarás la nación. Y entendí que tenía que hacer algo ahí, no solo quejarme por lo que me habían hecho. Así que el apóstol Pablo no te dice que cuando veas esta clase de gente trates de convencerlos o de cambiarlos o de mejorarlos. Eso no te dice lo que te dice el apóstol Pablo. No te dice que le des tiempo, no te dice que les des materiales, que te desgastes en ellos. No, lo que te dice es apártate de esa gente, no te metas con ellos, no tengas nada que ver con esa gente. Este tipo de personas no son confiables, así que no tengas amistad con ellos. Porque si Dios no los cambia, tú tampoco podrás cambiarlo. Si ellos no se humillan ante el Señor, tú no tienes nada que hacer por ellos. Debes entender eso, definitivamente tienes que entenderlo. Yo hice algo con mucha gente que me consumió vida y nunca fructificó. Y ahora lo van a entender. Levántame una de tus manos, por favor, y recíbeme esta palabra. Dios nos la dio hace algunos años. Y lo que Dios nos dijo, yo creo, se va a cumplir, ya se está cumpliendo. Pero escúchame, el Señor nos dijo que su gracia, su gloria iba a llenar este lugar. El Señor nos dijo que el resto de nuestros años nosotros experimentaríamos esa gloria. Por eso yo lo he dicho antes y lo digo ahora de nuevo, dentro de poco, todas las barreras, las limitaciones que hemos tenido van a caer. Estamos en un año profético extraordinario y además es el año en el que se cierra un ciclo, es el año en el que se cumplen las promesas, las palabras, las profecías, es el año del cumplimiento, del pago, de la cancelación de toda deuda espiritual, física, económica, moral, espiritual, lo que sea. Entonces, este es un tiempo que debes entenderlo, es un tiempo de transición.
Cuando tú entiendes que estás en un tiempo de transición, sabes que no es el lugar donde te debes estacionar. Es el tiempo, es un momento por el cual debes pasar, pero no te vas a estacionar allí, no tienes por qué estacionarte. Pero ¿verdad que el diablo ha estado haciendo algunas cosas para que tú te estaciones? ¿Verdad que el diablo ha estado haciendo algunas cosas para que tú te ancles, te pares y digas, bueno, está bien, gracias Señor, aquí estoy, esto es todo, se acabó? No, es transición, di conmigo transición. Es transición de algo que tiene que romperse para que aparezca lo glorioso. Y muchos de ustedes que han luchado, que han permanecido fieles al Señor, van a ver la mano de Dios moviéndose en ustedes, sobre sus familias, sobre sus casas, sobre sus hogares, sobre sus negocios, sobre la iglesia, sobre la nación. Y lo que Dios sopló sobre tu vida no va a morir, no va a morir. Lo que tiene vida de Dios va a vivir y se va a desarrollar en ti. Yo lo creo, tienes que creerlo. Así que tenemos que estar contentos, tenemos que estar felices por las cosas que vienen, porque lo que viene es maravilloso. Pero el diablo, ¿qué quiere hacer? Poner gente a la que tú le tienes afecto en contra tuya para sacarte del camino, para que sufras vergüenza, para que sufras dolor, para dañar tu corazón, porque él sabe que Dios no puede trabajar contigo si tu corazón está dañado, herido, lastimado, corrompido y tiene malas intenciones, malos deseos en él. Dios no puede hacer nada contigo. El enemigo siempre te va a venir por el mismo camino. El primero te lanza una acusación, y las acusaciones están a la orden del día. Usted lo debe saber, no se extrañe. Las redes sociales son un instrumento por el cual muchos cobardes drenan todo su veneno. Mucha gente te va a decir cosas, pero te las va a decir a través de otros, porque no tendrán el valor de decírtelo frente a frente. Te acusarán, te pondrán cosas por allí para que todo el mundo hable de ti. Y eso es lo que el enemigo hace, desata la lengua de este tipo de personas para que su lengua se pase por toda la tierra y comiencen a hablar mal de ti para que tú no crezcas y no te levantes. Muchas veces el problema de la iglesia es que le cree más a los medios de comunicación, más a las redes sociales que a lo que Dios dice. Ese es el problema de la iglesia. La iglesia ve una cuestión en Facebook, algo por Instagram o por Twitter o por Facebook o por cualquier otro medio de comunicación, y la iglesia se espanta y comienza a hablar de eso y lo cree, en absoluto lo cree y camina en eso, y eso lo que hace es desgastarla, anularla, invalidarla y ponerla en otro camino para que no siga avanzando. Usted tiene que tener mucho cuidado con esas cosas. Ahora, el diablo, después que lanza una acusación, promueve su segunda acción más importante, que es la murmuración. ¿Y qué pasa? Cuando ya todo el mundo lo está hablando, cuando todo el mundo lo está diciendo, cuando los pastores lo predican desde los púlpitos, entonces ¿por qué debe ser verdad? Eso es muy perverso y dañino, muy perverso. Tenga cuidado con eso, por favor. No crea todo lo que lee, créale al Espíritu Santo. Él tiene la verdad y Él le guiará a toda la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, en primer lugar, ¿cómo actúan las personas desleales? Bueno, las personas desleales hacen algo muy característico, muy típico. Te juran amor eterno. ¿Qué te dicen? Estoy feliz de estar con usted. Estoy feliz de estar contigo. Dios me puso aquí. Aquí me voy a morir. Yo sé que este es mi lugar. Qué privilegio estar aquí. Y si es el marido, le dice a la esposa, tú eres la más bella, la más hermosa. No existe nadie como tú. Tú eres el amor de mi vida. Y si es un socio, le dice, encontraste al socio que tanto necesitabas. Ahora conmigo vas a ganar más plata de la que pudiste imaginar. Y si es el empleado de la empresa o del negocio, que le dice, yo voy a superar sus expectativas. Usted tendrá que pagarme más. Entonces la gente comienza a crearnos unas situaciones y a jurarnos amor eterno, y usted termina creyendo todas esas cosas. Porque usted dice, claro, qué lindo. Además, es un hermano, una hermana de la iglesia. ¿Qué más se puede pedir? Todo está hecho. Gracias, Señor. Qué maravilloso. Escuche, abrace a la persona que tiene al lado y dile, cuídate de aquellos que te prometen amor eterno. Tú puedes prometer felicidad, pero tanto tú como la persona que te escucha prometiendo tienen que saber que eres un ser humano con muchas debilidades, con muchas flaquezas, y que eso te hace muy vulnerable, muy vulnerable. El único que no te va a fallar jamás en la vida
se llama Jesucristo el Rey. Es el único que no falla, el único que no traiciona. En segundo lugar, este tipo de personas desleales son aquellas personas que lamentablemente muchas veces vienen de otras iglesias y vienen hablando mal del pastor anterior, vienen hablando mal de los hermanos anteriores. Con ellos comieron, bebieron, es decir, no alcohol, por favor, tomaron jugo, refresco, no sé. Comieron, disfrutaron de bebidas, disfrutaron de salidas, de paseos, tal vez durmieron en su casa, tal vez otros durmieron en la casa suya o de esta persona. Y después pasó algo que los puso a prueba y se fueron resentidos y llegan a otra iglesia y hablan mal de la iglesia anterior, del pastor anterior y de todas aquellas personas que estaban allí. Eso es muy triste. Y después van a otra iglesia o vienen aquí, entonces dice, ¿sabe qué? Yo me siento como pez en el agua. Allá ni me tomaban en cuenta y aquí yo me siento maravilloso. Allá yo no servía, aquí soy tan útil. Tenemos que cortar eso y decir, bueno, basta. Dios le dio la oportunidad de estar aquí, corte con ese pasado, deje de comparar. Porque un día también va a encontrar en nosotros fallas y errores y debilidades y entonces va a hablar con alguien más. No, la iglesia, bueno, me gusta, pero usted sabe, es una cosa allí, no sé, rara. A veces creo que me están hablando a mí demasiado, se meten mucho conmigo. No sé, esos demasiado directos. No sé quién le echará el cuento al apóstol que le habla de mí y entonces me siento mal. Estoy pensando en venir, a mí me encanta tu iglesia, yo veo que ustedes son tan lindos, tan bellos y comienzas a hablar mal de los demás. Así que hay que tener mucho cuidado con esa gente que a veces viene hablando y se viene justificándose y haciéndose la víctima. Hay que tener cuidado con eso. Lo tercero es que este tipo de personas son muy aduladoras, melosas. Les gusta pegarse mucho a la gente, especialmente a quienes están en autoridad y entonces tratan de tener un lugar allí. Por eso van a los cuartos para poder acercarse, manipulan con los sentimientos, manipulan con sus emociones, manipulan para llamar la atención, para captar la atención, para atrapar la atención y lograr lo quinto, que es ganar la confianza íntima, entrar al círculo íntimo, ganar tu confianza y entonces allí luego se comienza a manifestar algo extraño. Lo sexto es que estas personas que son desleales, cuando sus expectativas no son satisfechas, comienza un sutil distanciamiento y enfriamiento en ellos. Se alejan del ministerio, antes venían, alababan al Señor, se alejan de la iglesia, no saludan a los hermanos, vienen tarde, se van temprano, se cansan rápido, miran para los lados, nada les importa, nada les interesa, todo lo critican, están fríos, están sentados, no aplauden, no adoran, no quieren participar en nada, y es porque esto da lugar a lo séptimo, y es lo siguiente: ya dieron lugar a un espíritu crítico y todo lo critican, nada les gusta, nada les parece, todo lo cuestionan, de todo se quejan, no les gusta el apóstol, no le cae bien la profeta, murmuran de los maestros, se resisten a los evangelistas, desobedecen a los pastores. Entonces una situación que ya se puso crítica. El problema es que todo eso lo vuelcas en casa. Si eres una de estas personas, vas a tu casa, hablas mal de la iglesia, de los hermanos, de lo que se dijo, de lo que no se dijo, del frío, del calor, de los aires, de no sé qué cosa. Comienzas a hablar mal y tus hijos lo escuchan. Y ellos están oyendo cómo tú estás hablando mal de la iglesia, de tus autoridades, y después te preguntas, ¿por qué mis hijos no quieren nada con Dios? ¿Por qué mis hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué mis hijos no quieren congregarse? ¿Quién quiere ir a una iglesia que es descrita de esa manera como usted o alguien lo puede hacer así? Allá no me tratan bien, me dicen esto, perdí la motivación, ya no me gusta esa iglesia, no sé qué. ¿Quién quiere ir a una iglesia así? En octavo lugar, y en consecuencia, la persona desleal, cuando llega a este punto, comienza a buscar gente descontenta en la iglesia para entonces levantar un movimiento con fuerza y así justificar sus malas acciones, creerse líder de los demás, no un servidor, sino un líder de los demás. Es decir, una persona que siempre va a usar a los demás para subir, los va a usar de escaleras o de peldaños. Y esta persona al final lo que busca es crear una división, separar de la iglesia, del trabajo, de la empresa, de la familia, a aquellos que tienen mente débil, corazón frágil, y llevárselos a otro lugar.
En noveno lugar, dejan de diezmar, dejan de ofrendar, dejan de consagrar primicias. Ayer decíamos con mi esposa y con uno de nuestros hermanos que estábamos compartiendo, cuando uno quiere ver la verdadera espiritualidad en las personas y la verdadera humildad, tiene que ver sus finanzas, su manejo económico, su manejo de las finanzas. A mí no me hables en lengua, porque hasta los demonios hablan en lenguas. Yo he guerreado con demonios que me hablan en lenguas y he tenido que hablarles en lenguas para echarlos fuera. Los demonios también hablan, entre comillas, profecía. Ellos hablan adivinación. Los demonios también se conocen la Biblia y la pueden predicar sin ningún problema. Pero hay un elemento clave que no parece tan espiritual y es para nosotros una señal de verdadera espiritualidad y humildad, y es el manejo de las finanzas. Tócale eso y saldrá el verdadero que está dentro. Tócalo y saldrá. Viene lo criticón, viene lo desobediente, viene lo almático, viene lo rebelde. Sale. Porque la gente está ligada a ese Dios que se llama Mamón. Y así se llenan de orgullo. Critican a los administradores y a los que Dios puso al frente para dirigir, porque ellos se creen más sabios. Entonces, finalmente, el deseo de estas personas se vuelca en corromper a muchos, en dañar a otros. ¿Cuál es el problema? Watchman Nee dijo: tú puedes tener la doctrina correcta, pero edificar con principios satánicos. Toda obra, esto es lo que dice Pablo, toda obra que se levantó bajo murmuración y traición nunca termina bien. Todo lo que se hace por haber traicionado a otros no prospera. No prospera. Tal vez las interrogantes que surgen en muchos creyentes es esta: ¿por qué se puede obrar así en el seno de una iglesia que lucha contra las tinieblas y las vence? ¿Por qué puede haber tanta herida y traición entre nosotros cuando podemos vencer al diablo y sus demonios y a cualquier adversario cuando nos lo proponemos y nos unimos en un mismo propósito, una misma fe y nos ponemos bajo la autoridad del Señor? El apóstol Pablo dice que los últimos tiempos serán peligrosos porque la iglesia habrá bajado tanto sus estándares que solo hay una apariencia de piedad porque ya no hay sustancia. Hay gritos, pero no hay poder. Hay talentos, pero no hay unción. Hay actividad, pero no hay intimidad. Esta locura de la traición, de la ingratitud y la deslealtad puede llevarte a romper un matrimonio, a dejar hijos heridos, a lastimar amigos, confundir a muchos, destruir ministerios e iglesias, haber mentido en los negocios y haberle hecho perder dinero a los demás sin que haya un verdadero arrepentimiento. La apariencia ha causado muchos estragos por causa de su engaño, de su falsedad. Mucha apariencia, pero poca eficacia. Y tristemente hay muchos creyentes que les gusta vivir en la apariencia de una espiritualidad. No puedes engañar a Dios. Y tal vez Dios le plazca revelarle a otros tu verdadera condición para que vean cómo estás y te quieran ayudar. Levántame tu mano, por favor, nuevamente. Yo quiero que pienses en esto. Estamos atravesando un valle, el valle de la transición, porque Dios nos está conduciendo a otro tiempo. Él nos está llevando a otro tiempo, pero la piedad tiene que ser verdadera. Di conmigo, la piedad tiene que ser verdadera. ¿Sabes por qué se necesita en este nuevo tiempo? Para que cuando el diablo hable de ti, hable de otra manera. Para que cuando el diablo hable de ti, hable con respeto y sepa quién eres tú. Para que Dios pueda decir de ti: ¿no has considerado a mi siervo José, a mi siervo Pedro, a mi siervo Ramón, a mi siervo Alexis? ¿No has considerado a mi siervo Héctor? ¿No lo has considerado? Para que Dios pueda saber y confiar de que contigo Él no va a perder, de que tú vas a superar todas las pruebas, de que vas a vencer toda traición, que vas a derrotar toda tentación, que vas a permanecer de pie ante toda circunstancia y que el diablo no podrá aplastarte. Porque recuerda lo que dice el Señor a través de Pablo en Efesios capítulo 6 verso 10. No tenemos lucha contra carne y sangre. Parece que eso es pan comido, parece que eso nos lo sabemos, pero es mentira, porque se revela nuestra verdadera condición cuando alguien nos ofende. Y yo dije el otro día, si te ofendes eres un inmaduro, una inmadura que no ha crecido. Por eso Dios permite a veces que alguien te ofenda, para que te des cuenta de tu verdadera condición cuando presumes de una espiritualidad que no tienes. Entonces Dios hoy está llamándote.
Dios hoy quiere sacarte de cualquier peligro. Y la única manera en que lo puede hacer es que tú sepas vivir piadosamente. Que tú abraces la voluntad de Dios, que te humilles ante Él y que no permitas que tu corazón sea corrompido por nada ni por nadie. Todo ataque despiadado que tú has estado sufriendo, Dios me dijo que te dijera esto. Todo ataque despiadado que has recibido en estos primeros meses del año, recíbeme esta palabra. Todo ataque que ha venido sobre ti en estos primeros meses del año, todo ataque va a desaparecer. Todo ataque va a desaparecer. Todo ataque. Y en este mes se van a ver muchas cosas, porque este mes es crucial, proféticamente, cronológicamente, espiritualmente. Vamos a ver durante el año, pero este mes es un mes puntual. Todo ataque que has recibido, que has estado recibiendo o que recibiste, está a punto de terminar. Ya va a terminar. Pero para eso necesitas entrar a la nueva dimensión con un corazón piadoso y lleno de amor. No puedes pasar y no puedes decir, ya todo terminó, si tu corazón sigue dañado. Dile al que está a tu lado, si tú vives piadosamente, dile si vives en la verdad de Dios, dile si tú eres realmente un hijo de Dios, no te vas a negar a lo que Dios quiere hacer contigo. Y vas a poder constatar el poder de Dios en tu casa. Si usted se pregunta, ¿cómo puede ser que gente que vive en la apariencia de la piedad convenza a otra gente que Dios salvó para hacerle luego desleales? Bueno, hay gente que tristemente es muy débil en la fe y que es dañada por otros. Eso ocurre mucho. Nosotros tenemos que cuidar a los hermanos y a las hermanas, y tenemos que velar por los débiles en la fe, porque el débil en la fe no sabe dónde pararse. El débil en la fe muchas veces es incrédulo. El débil en la fe no le cuesta nada a veces tomar decisiones bajo presión. Pablo dice que hay muchos que convencen a otros y los hacen desleales porque tienen la confianza en la gente, porque confían en los ministerios, porque confían en los encargados, porque confían en los hermanos, porque confían en los creyentes, porque confían en los que saben Biblia, porque confían en los que están presidiendo alguna situación en la iglesia, porque confían en quienes tienen influencia de algún tipo. Entonces, si tú confías en esas personas, si esas personas te mandan un mensaje de texto, un mensaje escrito, te envían un correo, te envían alguna cosa, tú lo abres y lo ves y tú vas a creer lo que ellos te dicen, lo que estás leyendo, lo que estás escuchando. ¿Por qué vas a creerlo? Porque les tienes confianza. Por eso les crees, porque les tienes confianza. Y no solo eso, el apóstol Pablo dice que esa es gente que vive aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es gente que siempre quiere algo nuevo pero no quieren cambiar. Es gente que siempre cree que solamente ellos saben hacer lo correcto, pero no quieren tomar decisiones radicales respecto a sus pecados, respecto a su mal carácter, respecto a su egoísmo y a su soberbia. Por eso es que Dios ha estado sacudiendo gente con mucha dureza y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque estamos en la transición. Yo entendí eso esta semana. Estamos en la transición. Estamos en el tiempo de transición y hay unos que se van a quedar y otros que van a pasar. Pero es el tiempo de la definición, el tiempo de la transición. Entonces, ¿qué te dice esto? Que no puedes perder el cauce de tu vida. ¿Por qué no le predicas al que está a tu lado? Dile, no puedes perder el cauce de tu vida. Dile, no puedes perder el cauce de tu familia. Dile, no puedes perder el cauce de tu trabajo, el cauce de tu negocio, el cauce de tu ministerio. No podemos perder el cauce. El diablo querrá sacarnos, pero usted debe mantenerse firme. Tenemos que olvidarnos de aquellas cosas que nos distraen. Tenemos que apartarnos de aquellas cosas que nos quieren sacar del verdadero llamamiento divino. Señores, señoras, jóvenes, si ustedes hacen lo que a Dios le agrada, sus vidas se van a activar dentro de ese gran propósito como nunca antes. Si ustedes hacen lo que Dios les está demandando, ustedes van a subir de nivel, sus familias van a disfrutar de la felicidad que tanto han anhelado, los dones que el Espíritu les dio van a explotar, sus ministerios van a crecer y sus negocios se van a multiplicar, pero solo si hacen lo que Dios les manda.
no seamos sabios en nuestra propia opinión. Si usted hace lo que Dios dice, escúcheme, esto es para la gente que ha estado siendo oprimida, no por enfermedades, no señor, sino por situaciones espirituales que han somatizado su cuerpo. Situaciones espirituales que somatizaron el cuerpo. A ustedes les digo esto: si usted hace lo que Dios manda, todas esas opresiones en su cuerpo van a desaparecer. Dios lo va a hacer. No tendrá necesidad de que alguien ore, ni que se opere, ni que vaya a un médico, ni que tome pastillas, medicamentos, ni nada. Desaparecerán, porque usted habrá resuelto algo con el Señor. Dios te manda la palabra. Hoy Dios te está dando una palabra, no para que conozcas algo nuevo. Dios te está dando una palabra hoy para que tú funciones en esa palabra. Pero ¿qué hacen muchos? Le dan la espalda a eso. Muchos no quieren, porque quieren tener la razón debido a su orgullo, a su soberbia. Pero Dios quiere que tú funciones en lo que Él te dice. Dios quiere que tú funciones en lo que Él te está hablando, y que dejes de resistirte tanto, que dejes de decir, eso no es para mí. Ya basta. El apóstol Pablo dice que muchos son engañados porque siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Levántame tus manos. Dile conmigo al Señor: Padre. Dile fuerte: Padre, dame tu revelación. Quiero conocer tu voluntad. Guarda mi corazón para que nunca, no, pero así no, dígalo fuerte: nunca yo sea una persona desleal con nadie, y pueda agradarte a ti y vivir en tu propósito. Hay mucha gente que hace daño, y hay mucha gente que hace daño gracias a que muchos de nosotros no queremos evitar lo que están diciendo, porque esto muestra la bajeza y la maldad de la naturaleza humana. Cómo nos gustan los chismes, cómo nos gustan las murmuraciones, cómo nos gusta cuando alguien está hablando mal de otro, cuando están poniendo en tela de juicio a un papá, a un esposo, a un jefe en un trabajo, a un dueño de un negocio, de una empresa, a una familia, a una iglesia, a las autoridades de la iglesia. Como nos encanta. Entonces no hacemos nada por evitar eso. Y te quiero contar algo, y dímelo. Y comienza todo eso a drenar y a contaminar tu vida, y por eso te hacen daño, porque tú no haces nada para evitarlo. Nos gusta escuchar lo que no nos alimenta. Nos gusta aquellas cosas que no edifican. ¿Y sabes qué es eso? Eso es pura carnalidad, pura vanidad. Eso trae destrucción, eso trae enfermedad, eso trae opresión. Usted tiene que terminar con eso. Dile al que está a tu lado: evita a los perversos. Dile al que está al otro lado: no te metas nunca con gente incorrecta. Dile al del otro lado: aliméntate de la palabra del Señor. Dile al del otro lado: nútrete del Espíritu Santo. Y dile a otro: llena tu mente y tu corazón de fe, de amor, de esperanza. Pablo dice que el final de los desleales es un final difícil. Dice: ellos no irán más adelante, no prosperarán. Di conmigo: no prosperarán. Dilo otra vez: no prosperarán. Dilo de nuevo: no prosperarán. Caerán en la ruina, caerán en oprobio, no podrán levantarse, porque su falta de entendimiento será manifiesta a todos, como fue la de aquellos que se resistieron a Moisés en la antigüedad. Levántame tus manos, por favor, y recíbeme esta palabra. Todos nosotros hemos hablado mal de alguien al menos una vez. Todos hemos sido desleales, así sea en una sola cosa que se nos confió. Todos hemos sido desleales en algo. ¿Sabes qué? Los que nos arrepentimos de haber sido desleales cambiamos, pero los que no se arrepienten nunca van a cambiar. Nunca van a cambiar. Por eso tienes que cuidarte de la gente que ya ha sido desleal y no ha tenido verdadero arrepentimiento. Debes cuidar tu corazón.
Porque quienes persisten en ser desleales no podrán seguir avanzando, y cuando caigan pueden arrastrarte en su caída. Ten cuidado. Pablo dice que a los engañadores les va a ir de mal en peor, pero a los fieles les va a ir bien. Porque el Señor nos va a perfeccionar, estaremos aptos para toda buena obra, glorificaremos al Señor de señores, comeremos del trabajo de nuestras manos y nos va a ir bien. Dios nos ha prometido un crecimiento sin límites, y va a venir, y va a venir, y va a venir. Tal vez alguien aquí hoy se siente derrotado por la deslealtad. Tal vez alguien aquí hoy se siente triste por la desilusión, por la traición. Tal vez hoy alguien aquí está sufriendo por el desconcierto. Ponte de pie, por favor. Si sabes, si tu vecino, si tu hermano, tu hermana ahí a tu lado, tu esposo, tu esposa, si sabes que la persona que tienes al lado está pasando por algo así, levántale su mano y dile: tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Levántale su mano. Dile: tú eres más que vencedora en Cristo Jesús. Tú eres más que vencedora. Dile: Cristo te dio su victoria. Dile: el Señor te dio su amor y te dio su poder para hacerte más que vencedor. Hoy Dios quiere que le pongas punto final a los efectos de la deslealtad, o a la deslealtad si estás siendo desleal. Y si estás sufriendo, al contrario, si estás sufriendo la deslealtad, Dios quiere que le pongas punto final a eso. En este día Dios te llama a romper con el dolor y con las heridas que causaron aquellas personas en las que tú confiaste, aquellas personas a las que tú les diste tu corazón, aquellos con quienes hiciste un negocio y te fallaron. Tal vez ese esposo, esa esposa que te traicionó. Debes asumir esto: el dolor no puede seguir ahí, no debe seguir ahí, porque de lo contrario te va a destruir. No va a dejar nada de ti, solo un simple recuerdo. Así que ese dolor no te puede acompañar toda tu vida. Tal vez de alguna forma, a veces impensada, has estado disfrutando ese dolor, pero él no puede seguir acompañándote. Lo que te hicieron tiene que quedar atrás, porque a partir de este día Dios te dice: hoy comienzas una nueva etapa para tu vida. Entonces tienes que tomar la decisión. El dolor tiene que irse. La pérdida debe salir de tu vida. Si lo haces, el favor de Dios va a venir allí, justo allí donde te hirieron, justo ahí donde te lastimaron, y Él va a sanar tu corazón. Él va a traer su ungüento. Ahí donde el diablo quiso destruir tu familia, tu matrimonio, tus hijos, ahí donde quiso romper tu negocio, ahí donde quiso arruinar tu llamado, tu servicio al Señor. Levanta tus manos y dile conmigo al Señor, dile: Padre, en este día yo rompo con todo dolor, yo rompo con toda angustia. Dile: yo rompo con toda palabra hiriente que me lastimó, que me trajo enfermedad, que me trajo tristeza. Dile: saco de mi vida los efectos de la traición, de la deslealtad, y declaro que eso ni ninguna maldición del pasado alcanzará a mis generaciones futuras, porque ellas es bajo la gracia y el favor de Dios para siempre. ¿Sabes cuando hay gente desleal que no quiere corregir? ¿Sabes qué tenemos que hacer quienes estamos en autoridad? Retirarle la autoridad. Retirarle la autoridad. Eso es lo que en otros ambientes se llamaría quitarle la cobertura. No es la palabra que usamos nosotros, pero retirarle la autoridad. ¿Para qué? Para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Me quito yo para que Dios intervenga. Mientras yo esté, Dios no va a pasar por encima de mí, porque Él
Él me estableció y eso es un orden y Él lo va a respetar hasta que yo lo entienda o lo asuma. Entonces, cuando una persona está siendo desleal y quiere seguir siendo desleal, hay que retirarle la autoridad para que el Señor intervenga y haga lo que tenga que hacer en la vida de esa persona. Así y solo así viene la corrección del Señor, y viene con amor. Y si la persona se humilla, Dios le restaura. Así que esto puede parecer muy duro, pero estas cosas son santas y debemos ponerlas en la línea correcta para que Dios sea temido y reverenciado. Lo que quiero expresarte es lo siguiente. Escúchame bien, por favor, escúchame. No te distraigas en estos próximos minutos, porque son decisivos. Lo que quiero expresarte es que hay un punto que no es la carne. Hay un punto que no es tu deseo. Hay un punto que no es tu rabia de padre, de madre, de esposo, de esposa, de jefe, de socio. No es eso. Hay un punto en el que tú tienes que entregarle las cosas que has estado cubriendo, cuidando o reteniendo. Tienes que entregárselas a Dios para que Dios te ayude. Hay un punto en el que tienes que decir: Señor, mientras, como dijo el salmista, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hoy te pido, dame las fuerzas, abre mi boca y publicarán mis labios tu alabanza. Hay un punto en el que tú tienes que apartar el dolor, la angustia, la aflicción, la rabia, el enojo, el rencor y decirle: Señor, te lo entrego. Yo decido entregártelo. Haz lo que tienes que hacer. A veces nosotros hemos estado impidiendo que Dios haga lo que tiene que hacer en la casa, en la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa, porque a veces tenemos miedo de lo que Dios puede hacer. Y tenemos que apartar todo eso. Dios es el mejor papá del mundo. Así que apártate, retírate y deja que Dios haga lo que tiene que hacer con eso, o con esa persona, o con esas personas. Porque mientras tú te mantengas ligado, ligada a él, a ella, a ellos, ellas, tú estás muriéndote en silencio y no lo sabes. Tienes que hoy darle al Señor lo que te está dañando. Cierra tus ojos, por favor. Piensa por un momento en qué cosas, qué personas, qué situaciones hoy tienes que entregarle al Señor para que Él ponga su mano allí. Corta con seguir recibiendo u oyendo gente que siempre está hablando mal de alguien. Corta con seguir atesorando un rencor, un enojo, una rabia, algo que te dañó y todavía te está dañando. Cuida tu ambiente espiritual. Haz un cerco fuerte, poderoso con tu oración. Recibirás promesas cumplidas si hoy entregas lo que Dios quiere que le entregues. Dios me dijo: no es posible llegar a ser muchos, influyentes, poderosos en la tierra. No es posible administrar vastas situaciones si todavía quieres tener algo que no debes tener. Hoy yo te puedo decir que es maravilloso cuando tú superas ese temor. A veces le tienes miedo a la gente, le tienes miedo a lo que pasará, le tienes miedo a las consecuencias, a veces le tienes miedo a Dios, a veces te tienes miedo a ti mismo, a ti misma. Pero cuando superas ese dolor, ese temor, esa angustia, entonces ya no le vas a tener miedo a nada ni a nadie. Y sabes que es lindo cuando tú no tienes ningún temor en tu corazón. Estás en las condiciones perfectas para poder ministrarle a cualquier persona. Pero cuando tienes en tu corazón temor, tus palabras son vacías, lo que tú haces no tiene ningún resultado positivo, porque no sabes cómo ministrarle a la gente correctamente, porque tus oraciones no tienen efecto, porque no hay poder en tus palabras, porque no hay vida
que respalde lo que tú crees. Mantén tus ojos cerrados. Yo quiero orar y solamente escucha y recibe esta oración si lo quieres hacer. Deja que el Espíritu ministre a tu vida. No te distraigas. Solo recibe esta oración. Padre amado, en esta hora, como apóstol de tu iglesia, como ministro de tu reino, como una autoridad espiritual y paterna sobre esta casa, te doy gracias porque en estos últimos 2 años hemos visto tu favor, tanto en mi familia como en la iglesia Rey de Reyes. Favor que tú nos prometiste desde hace 7 años, a través de diferentes testimonios apostólicos y proféticos. Y sé que hoy estamos aquí para cerrar un tiempo y abrir una nueva dimensión. Gracias por los ministerios que hoy están con nosotros y por esta iglesia hermosa que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo afirmo, poderoso Dios, que nosotros estamos unidos por el poder de la fe, por el poder del acuerdo. Yo afirmo que creo en ti y en cada palabra profética que nos has impartido, anunciado y profetizado. En nombre de Cristo, como apóstol de Jesucristo en esta hora, revoco, cancelo, anulo toda palabra de maldición, toda palabra heridora que vino como flecha, toda palabra de desánimo, toda palabra de murmuración y de crítica, todo comentario dañino que se ha hecho contra mi vida, contra mi familia, contra los ministerios de esta casa y sus familias, contra esta iglesia Rey de Reyes. En el nombre del Señor Jesucristo resucitado y ascendido, yo rompo esas palabras, rompo todo cerco inmundo de las tinieblas, y creo que hoy estás sanando la matriz espiritual de esta iglesia para dar a luz a muchos hijos. Y profetizo, Señor, por el Espíritu Santo, que a nuestros pechos darás la leche de la palabra no adulterada, para que alimentemos a multitudes. Señor Jesucristo, en tu nombre hago vallado alrededor de todos los ministerios de esta iglesia y de sus familias. Pongo un cerco alrededor de toda esta iglesia para que las serpientes no puedan entrar. Cierro todo portillo, rompo todo huevo y áspid de serpiente y declaro la gloria tuya sobre esta iglesia. Padre celestial, en nombre del Señor Jesucristo, hablo a los varones para que sus espaldas sean fortalecidas. Hablo a las mujeres para que su ser interior sea sanado de toda herida emocional por el poder de tu palabra de vida, y sean esposas y madres poderosas en tu reino. Le hablo a los salmistas y tañedores ungidos y humildes para que vengan de donde quiera que estén y se conformen con los que ya están aquí, para levantar adoración al único y verdadero Dios, y que sucedan milagros en medio de la música y de los cantos. Llamo a los ángeles de Dios poderosos en batalla para que acompañen a tus hijos, para que acampen en cada hogar, en este lugar, en cada negocio de tus hijos, de adoración. Padre, y te pido que abras una gran puerta de sanidad, de liberación, de salvación, de milagros, de prodigios, para que tu santo nombre sea honrado y glorificado en Jesucristo tu Hijo. Y los que lo creen digan amén, 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 amén y amén.
Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, recibo toda tu bondad. Dile: toda aflicción se va, toda enfermedad se va, todo dolor se va, toda miseria se va, y lo que he estado esperando de ti viene a mi vida, en el nombre de Jesucristo. Tómate un momento más allí con el Señor, por favor. Tómate un momento más con Él. Disfruta su presencia un momento más, por favor. Un momento más. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu. Gracias, Espíritu. Aleluya. Ven, Señor, ven. Gracias, Dios. Más de ti, más. Disfruta su presencia, disfrútalo. Gracias, Espíritu, gracias. Solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres bueno. Solo tú eres precioso. Solo tú eres maravilloso. Y hoy nos humillamos para reconocer que solo tú eres el Señor y que nadie más será Señor de nuestras vidas. Nadie más será Señor de tu iglesia. Ni los chismes, ni la murmuración, ni la crítica, ni el rencor, ni el odio, ni la angustia, ni el afán, ni la codicia, ni la traición serán Señor de tu iglesia. Solo tú, Padre bueno. Solo tú, Padre bueno. Solo tú siempre serás el Señor de tu iglesia, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros hogares, el Señor de nuestras casas. Dulce Espíritu,
Aleluya. Dígale cuánto le ama. Dígale cuánto le adora, cuánto le agradece por este precioso día. Porque Él está siempre pensando en lo mejor para usted, para mí. Siempre, siempre está diciendo las cosas maravillosas que quiere hacer. ¿Por qué no le regala un besito, papá Dios, y le dice cuánto le ama? Te amo, Señor. Gracias, gracias. Precioso, maravilloso. Aleluya. No tengas miedo, ¿sí? No tengas miedo, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. Deja que Dios sabe lo que va a hacer. No tengas temor, no tengas miedo. Recuerda que donde hay temor, Dios no puede ser glorificado. Por eso Él echa el temor antes de glorificarse, para exaltarse. No tengas miedo, no tengas miedo. Aleluya, no tengas miedo. Echa fuera ese espíritu de temor, ese espíritu de intimidación, de opresión en tu mente, de acoso. Échalo fuera. Échalo fuera. Si te ha estado perturbando, échalo fuera. Échalo fuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. Abraza a la persona que está al lado tuyo y dile: no olvides este día. Hoy comenzó un nuevo tiempo para ti. Hoy comenzó un nuevo tiempo para ti.